Amigas, amigos, nuevamente estamos en una entrevista de nuestro diario digital Huerca en Rojo y del diario El Clarín de Chile. Hoy día vamos a estar con Juan Carlos Gómez Leyton, historiador, académico, politólogo, y vamos a hablar de un tema de actualidad, que es lo injusto de la justicia chilena, aunque parezca un oxímoron, una contradicción en sí mismo. Aquí hay varas para medir muy distintas. Las cárceles están llenas de delincuentes o gente acusada de delincuentes ante de condena, pobres. A las cárceles chilenas no va la gente de dinero. Piensan solamente en Eduardo Macaya, el padre del dirigente de la UDI, Javier Macaya, violador, condenado a esta altura, así que se le puede decir sin problema que es un violador de niñas, de sus propias nietas, de la hijita de una empleada doméstica. Este tipo no está en la cárcel. Este tipo asqueroso no fue con su uniforme amarillo y esposas al tribunal. Tuvo que depositar una boleta de garantía por 150 millones de pesos como fianza y ya dejó de ser un peligro para la sociedad. Y podríamos ver tantas cosas parecidas. Por tanto, en Chile la justicia no es justicia. Algunos de ustedes deben haber pasado alguna vez por el Palacio de los Tribunales que hay frente a la Plaza Sotomayor, si no me equivoco, en Valparaíso, en que hay una estatua alegórica de la justicia. Y es muy interesante. La diosa de la justicia tiene en su mano una balanza, pero desbalanceada. La venda de los ojos está caída. La espada está apoyada displicentemente en el suelo. En realidad es la imagen de la injusticia. Y cuentan que la mandó a hacer una persona que tenía dinero después de haber perdido un juicio y de haberse sentido muy agraviado por la injusticia de los tribunales. Y entonces mandó a hacer esta estatua que en el fondo dice, aquí hay injusticia, la donó, y esa gente ignorante probablemente creyó que era una magnífica alegoría de la justicia chilena y la puso a plena luz, a la calle, mostrando la injusticia de los tribunales chilenos de la época. Esa es una estatua muy antigua. Lamentablemente las cosas no han mejorado, probablemente han desmejorado. Y de eso vamos a hablar hoy día con Juan Carlos Gómez Leyton. Y sin quitar más tiempo a nuestra entrevista, le pido a nuestro director técnico, don Willy Zavala, nuestra tradicional cortina musical. Doctor Gómez Leyton. Don Patricio Guzmán. La próxima vez que me enferme lo llamaré a usted, ya que es doctor. Sí, pero yo no sano cuerpos. Trato de sanar sociedades. No soy médico. Los médicos
dicen doctores, pero deberían decirles médicos propiamente tal. Y nosotros somos doctores porque somos doctores en filosofía, en una especialidad específica, historia, ciencia política, química, lo que fuera. Porque se supone que vamos a hacer grandes contribuciones. Se supone que Por haríamos cierto, grandes contribuciones esta broma, esta anécdota que te he hecho, me recordó una película cómica, no me acuerdo cómo se llama, o sea, no cómica, una comedia, de un tipo que era doctor en matemáticas, vivía en una pequeña mansión norteamericana, esas casas hermosas, y unos asaltantes, unos flaites, como diríamos nosotros, que iban con la mujer de uno a punto de dar a luz, se meten en la casa del doctor y le exigen, apuntándole a la cabeza, que le ayude a tener el bebé. Una comedia de equívocos muy divertida. Bueno, amigo. Sí, bueno, no vamos a seguir con esos detalles porque si no los vamos a alargar en otra situación en ese aspecto. Sí, el tema que hoy día vamos a tocar, sin duda que uno podría sostener, estimado Patricio y oyente de Huerquén Rojo, buenas noches a todos y a todas y todos los que nos escuchan, merecería tener una cirugía profunda, es decir, una intervención que afectara la anatomía total y completa de lo que es el Poder Judicial. Porque uno de las, diría yo, los temas pendientes, o tal vez más que los temas pendientes, una de las grandes fallas que ha tenido o tuvo la supuesta transición del autoritarismo a la democracia, o si ustedes quieren, la institucionalización del régimen de democracia protegida en Chile a partir del año 90, a partir del 11 de marzo de 1990, cuando asume Patricio Aylwin como presidente de la República, como el primer presidente electo después de 17 años de dictadura, fue pensar o dejar intacto, más que pensar, dejar intacto uno de los poderes más comprometidos con la dictadura y con el genocidio que se había realizado en Chile durante 17 años, desde 1973 a 1975, que fue el Poder Judicial. El Poder Judicial en Chile no fue tocado, ni ha sido tocado hasta el día de hoy en una intervención que requiere su reformulación, su replanteamiento en una perspectiva democrática muy profunda y sobre todo lo que significa hacer justicia en una sociedad profundamente desigual como la chilena. Pero el Poder Judicial que digan eso, que Chile, que el Poder Judicial en Chile está tan descompuesto, para decirlo con otra palabra. ¿Qué te indica a ti eso? A mí me indica que, en primer lugar, como lo que estaba apuntando, ¿no? El hecho de que la institucionalización o la transición dejó intactos poderes en este país, y uno de esos poderes, el Poder Judicial, dejó también sin tocar el poder de la Fuerza Armada, de Carabineros, en términos de una reforma en perspectiva democrática, y que refleja a su vez, refleja la decadencia total y completa de la sociedad chilena y del Estado chileno y de la forma política que tiene esta sociedad. Yo creo que todos y todas y todos somos responsables de la existencia de un poder judicial totalmente corrompido, en el sentido que de favorecer solo a los sectores que tienen dinero, a los sectores de la oligarquía, a las élites, favorecer siempre a la clase dominante en todos sus aspectos. Tú lo colocabas. Colocabas el ejemplo de Macaya, ¿cierto? Que es un hombre que pertenece a la élite política, a la élite de poder, a la élite económica, y que es capaz de
pagar 150 millones de pesos para estar en su casa, a pesar de ser culpable de abusar de menores de edad. Es decir, es más, en este país es más condenable a una persona que supuestamente tiene delitos con X o Z como malversación de fondos o uso indebido de X o Z cosas, como en el caso, voy a poner el ejemplo, aunque no lo quiera, no lo estoy defendiendo, estoy colocando el ejemplo del tipo de justicia, como el caso de Daniel Jadwe, que lo tienen preso, ¿cierto? Encadenado con ese chaleco amarillo de que lo señala y los indica como un delincuente, ¿cierto? Y a este otro señor no, lo tienen libre, como la tienen libre también a la señora Katy Barriga, porque son de la misma, fíjate que son de la misma élite política de la UDI, los dos. Entonces, indudablemente que eso no es justicia. Pero yo quiero más que referirme a eso, quiero insistir en esta idea de que la justicia como poder del Estado no ha sido de ninguna manera democratizado, ni antes ni después del 90, ni tampoco era una justicia justa antes de 1970 o antes de 1973. Es decir, la justicia en Chile desde 1810 y inclusive la justicia que se impartía durante la época colonial bajo la Real Audiencia era injusta y hasta el día, es decir, no hemos tenido nunca justicia justa en nuestra sociedad. Fíjate que ayer conversaba con un analista argentino con respecto a la situación que vive Argentina bajo el gobierno de Milei. Tú sabes que el único poder que no ha sido tocado ni intervenido por Milei, por el Javier Milei, que es el presidente argentino y todo su plan de reestructuración y modificación libertaria, el único poder que no ha sido tocado es el poder judicial. El único poder del Estado que no ha tenido ningún tipo de recorte, ningún tipo de despido de funcionarios públicos o considerado que ahí en ese se ha gastado mucha plata, es el Poder Judicial de Argentina. Todo se mantiene tal cual como se tenía hasta ese momento. Y la justicia, el Poder argentino de justicia tampoco fue reformado ni tocado durante la transición ni después de la caída de los gobiernos militares. Y te digo más, te pongo otro ejemplo, el ejemplo de Perú. Perú caen los presidentes, se meten presos los presidentes, esto y este otro, pero el Poder Judicial, el Poder Judicial en Perú nunca ha sido tocado y es claramente uno de los grandes responsables de la corrupción política y de la corruptela total y completa que tiene Perú hasta el día de hoy. Pues yo diría, perdón que me meta, pero yo diría que Perú es, sin duda, un país con instituciones bastante corruptas, no más que las de Chile, esa es una opinión mía, pero hay una diferencia, ventilan de repente los miasmas de la corrupción, los malos olores. Y yo recuerdo un juez de la Corte Suprema de ellos que tuvo que arrancar del país porque a él mismo lo iban a meter preso por corrupto, cosa claro, que en Chile inimaginable. Pero lo que te quiero decir que esas son rencillas, ¿no? Lo que tú expresas son rencillas que se dan entre las élites de poder y entre las élites del poder judicial que son altamente corrompidas, es decir, son peleas entre corruptos, pero no significa que por esa razón, por ese hecho, por esa persecución, ¿cierto? El poder judicial en tal cual o lugar sea más limpio, más puro y transparente. No, en toda América Latina los poderes de la justicia son poderes injustos, pero en el caso chileno ha quedado tremendamente demostrado en los últimos fallos y especialmente en uno que nos ha conmovido a toda la gente, que es el allanamiento, ¿cierto? Y la acusación de que en el espacio cultural y político de Villa Francia, ¿cierto? En el comedor de Luisa Toledo y en la casa de acogida y solidaridad de ese espacio,
que se reconoce como un espacio permanente de lucha social y por la emancipación, etcétera, fueron imputados 12 jóvenes, ¿cierto?, que se le hace responsable de tener un arsenal en ese espacio, sabiendo y a todas luces de que no hay prueba suficiente y que todo fue un vil y oscuro montaje, preparado y montado, valga la redundancia, por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, avalado a su vez por el Ministerio del Interior y por la ministra del Interior, Carolina Toa. Y más encima, cuando se demuestra que no puede ser, que la detención de 9 jóvenes es totalmente injusta y no ajustada a derecho, se muestran nuevas pruebas en un nuevo allanamiento que no se tiene registro de ninguna cosa para encontrar elementos para culpables. Entonces, aquí todo la justicia es realmente un show que da y que deja preocupación porque la forma como está operando no da garantías ni genera confiabilidad para tener a los ciudadanos y ciudadanas juicios justos. Entonces, en ese sentido, lo que yo deseo transmitir en este comentario, en esta entrevista, es la necesidad que se tiene, aunque sea redundante, ¿cierto?, de hacer un proceso de cambio, de modificación, de transformación de la forma como se nombran los jueces en este país. La pregunta es: ¿qué control tienen los ciudadanos de la forma como se operan y cómo se comportan los jueces? Ninguno. A eso iba yo. ¿Qué cambios tenemos que hacer? Al menos los cambios más elementales, más urgentes, para empezar a darle otro rumbo a la justicia chilena. Porque lamentablemente estos son diversos grupos de ratas y ratones. Les pedimos que cuiden el queso. Entonces, el Senado nombra a los jueces, que a su vez el presidente ha designado una tríada, me refiero al Tribunal Supremo. Sí. Pero todos tienen intereses ahí de que no se investiguen cosas, de que el Servicio de Impuesto Interno no haga no sé qué, por la corrupción política. En primer lugar, yo tengo la impresión, Patricio, que lo que tendríamos que pensar cómo se hace la designación de los jueces, como también de los fiscales, que son los que colaboran con la justicia, para que exista mayor transparencia en la generación de todas las pruebas y todas las cosas que permitan, ¿cierto?, generar justicia o establecer algún tipo de persecución penal o criminal o civil. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que los jueces de la Suprema no debieran estar más allá de 65 años como los tienen todos los trabajadores. Es decir, a los 65 deberían irse jubilados para su casa, pero antes de irse, tener juicios de residencia, o como se decía en la época colonial, dar cuenta de su ejercicio, ser sometido a juicio de cuentas para que la persona demuestre que efectivamente hizo las cosas bien. Y eso tiene que estar a cargo de los ciudadanos. Los ciudadanos deben tener injerencia en el control de los propios jueces. Tiene que haber algún mecanismo de designación ciudadana de los jueces. Así es. Tiene que haber mecanismo de designación ciudadana de los jueces. ¿Por qué los jueces no pueden ser elegidos como son elegidos los diputados, los senadores, como son elegidos los regidores, los consejeros o los alcaldes o los consejeros regionales? Es decir, los jueces debieran ser también sometidos a esa situación. Incluso en los Estados Unidos, nada sospechosos de socialismo,
hay lugares en que los jueces son elegidos por la población. Claro. Por votación. Sí, sí, por votación. Sí. Y en la Hay antigua fórmula. había esto de que cuando el magistrado dejaba el cargo tenía que rendir cuentas. Y claro, si también. la Asamblea consideraba que había cometido actos de corrupción. Sí. Y lo otro, Patricio, yo creo que también sería interesante, porque eso es una forma de democratización también y de elevar también la forma de participación, que los juicios debieran ser con, igual que, vamos a volver a colocar el ejemplo, igual que en Estados Unidos, con jurados ciudadanos. Es decir, nombrados ciudadanos que debieran ser parte de los juicios que se llevan a cabo. ¿Me entiendes? Entonces, eso también, ¿qué es lo que implicaría? Implicaría que la gente, la ciudadanía también se involucraría mucho más en los procesos de aplicar y sancionar justicia, de conocer cómo se debe hacer, porque no es un aprendizaje. Acá los dejan a los ciudadanos siempre solos. ¿Para qué sirven los ciudadanos en general? Los ciudadanos sirven para, uno, en términos políticos, ir a votar. Y que voten cada 4 años, cada 1 año, cada 3 o lo que sea, pero que vayan, pero no se informen porque no les entregan toda la información necesaria y tampoco se les educa cívicamente ni nada por el estilo. Que los ciudadanos puedan pagar impuestos. Nosotros pagamos impuestos todos los días y a cada rato cuando compramos algo porque estamos pagando el IVA. Entonces, somos una permanente contribuyente a la sociedad para que otros gasten dineros que son los pagados por nosotros mismos. Pero en tema, por ejemplo, de esto, de participar en el espacio público para generar política, no participamos en los espacios comunales. Es decir, ahí hay representantes que son los concejales, que son los concejales de los municipios, son los funcionarios más corruptos que hay en todo el sistema. ¿sabes? No se conoce mucho, se conoce más lo de los alcaldes, pero muchas veces... Quiero decir, yo tengo dudas, porque los que tienen el poder son los alcaldes, que claro, pero los concejales no es que tengan poco poder, porque han ido acumulando poder a lo largo del tiempo y se van formando clientelas políticas que ellos manejan a entera disposición para cualquier X o Z razón. Por lo tanto, no hay participación directa de la ciudadanía en los asuntos locales. ¿Por qué? Porque está mediado por los concejales. Y así sucesivamente, el mundo de la ciudadanía es una ciudadanía que está siempre alejada de todas las tomas de decisiones. Entonces, siempre la relación de la toma de decisión vinculante siempre se hace a través de unos mediadores y que esos mediadores nos dejan ver, ¿cierto? O nos dejan participar a los ciudadanos directos. Acá tenemos que volver a construir una democracia más directa, más participativa, desde abajo en todos los asuntos. Y así los ciudadanos... Lo que te iba a preguntar, pero ya me contestaste previamente. ¿Tú crees que un mecanismo para combatir la corrupción, democratizar el poder judicial, es la participación directa de la gente, de los ciudadanos? Sí, sí. Sí, que tengan injerencia en la policía, en los juzgados de policía local, en los juzgados regionales, nacionales, que se sienta la voz de la ciudadanía a través, y que los jueces no sean esta gente, ¿cómo se dice? Omnipotente, que parece ser que son sagrados, que nadie los puede tocar. Nadie los puede tocar. ¿Me entiende? Entonces, es una situación que me parece es casi estamental en una sociedad moderna, ¿no? Sí. Mira, fíjate que a los políticos y a las políticas se les critica, se les hace, se les dice un montón de cosas. Pero tú al diputado, al senador, tú tienes la posibilidad como ciudadano de revocar el mandato cada 4 años. Y podríamos crear la norma de revocar el mandato en la medida que no cumplan con sus deberes y sus funciones. Al momento de campaña. Claro, pero lo podemos sacar.
Pero dime tú, ¿cómo sacas un juez? ¿Cómo sacas a una jueza? ¿Cómo puedes tú interpelar como ciudadano y ciudadano a una jueza? No se puede. Claro, tienen que ser sus pares de niveles superiores. Claro, al juez Urrutia, el juez Urrutia que yo conozco, que es un tremendo juez preparado en una concepción de justicia distinta a la forma como se opera la justicia en este país, que pertenece a cuerpos de jueces latinoamericanos, ¿cierto? Que fue mi alumno, entre otras cosas, en la ARCI cuando estudiaba el doctorado en procesos políticos y sociales, un gran tipo, pero ves cómo lo marginan, lo sacan, porque tiene una concepción distinta. Entonces, eso es lo que pasa. La justicia es intocable. Y está dirigida desde arriba hacia abajo sin ningún tipo de participación, ni siquiera de los propios jueces, porque los jueces se cuidan de hacer las cosas bien para poder subir en la escala, en la jerarquía. Entonces, sí, saben que si se meten con el poder político, su carrera terminó. Jamás van a seguir hacia arriba. El Senado jamás los va a nominar para la Corte Suprema. Lo mismo pasa con los fiscales, lo que pasó con los fiscales que estaban investigando el caso Penta, el caso de las platas de la política, todo eso. El fiscal Gajardo, si no me equivoco, tuvo que salir, tuvo que renunciar porque no tenía espacio de movimiento, se le asfixia, se le encierra. Carlos Gajardo, sí. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un paréntesis, porque lo que tú me has dicho me recuerda a propósito del caso Montaje Villafrey, que la señora Toá, ministra... Villafrancia, no Villafrey. Ay, perdón, Villafrancia, que la señora Toá, que es la que hizo los grandilocuentes anuncios de que más o menos habíamos encontrado gran cantidad de armamentos, células terroristas, y lógicamente, pues no podía quedar en ridículo cuando la jueza de garantía dijo que aquí no había razón para tener presos a esos muchachos, que además ni siquiera eran de ahí, habían venido a pernoctar, ¿no? Bueno, esa misma señora, que quisieron elevarla como precandidata presidencial de los partidos de gobierno, es la que era financiada, ella y su partido en un momento, el PPD, por Sokimich, la empresa con la que se hizo el yerno de Pinochet. Yo creo que ante todo porque era el yerno de Pinochet, pero ella hizo algo insólito, nombró a Sokimich militante del PPD. Para que veas tú cómo es la fórmula, ¿no? Y esta señora nos quiere dar lecciones de moralidad. No, además la señora Toá, que indudablemente ella desgraciadamente tiende a llevar el apellido del gran ministro del Interior del presidente Allende, es una ofensa para esa lucha política y para todos aquellos que combatieron contra la dictadura y su padre, ¿no? Porque ella se ha puesto en una posición de resguardo de los intereses del capital, de los intereses del Estado, pero que no son los intereses de los sectores populares. ¿Ya? Ella no se acuerda de que cuando estuvo como alcaldesa de Santiago, terminó con una acusación de malversación de fondos, como todos los demás alcaldes. Entonces, de repente, esta sociedad, Patricio, no solamente tiene mala justicia, también tiene mala memoria. Tiene mala memoria para... Que no hay medios de comunicación que ayuden a mantener la memoria, sino todo lo contrario, a tapar estas cosas. Claro, totalmente. Mira que esta cosa se pilla un gran arsenal de armas de distinto calibre, de las cuales se encuentra una metralleta que había sido entregada después de un allanamiento en el Guanmapu, si no me equivoco, al departamento de ejército que tiene la obligación de destruirla, y esa arma estaba ahí. ¿Cómo llegó ahí? Extraño, digamos. ¿Ah? Entonces uno dice, acá la cosa es... Dinamarca. Claro, entonces
Pero tienes ahí otra cosa. Este caso lentamente se va olvidando por los medios de comunicación o se deja en un stand-by silencioso que nadie vuelve a repetirlo porque le aparecen estos dos casos o este caso de Lampa y Quilicura, o de estos dos casos, donde mueren 10 personas, o 9 en total, y que son muertos acribillados. ¿Con qué armas? Esas armas nunca las encuentran. Nunca hacen un allanamiento a los narcotraficantes en la cual les allanan y les confiscan cantidades de armas como la que hicieron en este montaje, porque es un montaje realizado en Villa Francia. Entonces, y eso se presta también la justicia en los tribunales, los asesinos de lesa humanidad viven casi en un resort en Punta de Peuco, con pensiones enormes, etcétera, mientras que otra gente que está esperando justicia pasan años y años para que se les dé una justicia, que se les diga si son culpables o no, porque están en la justicia es lenta, la justicia es mala en Chile. La justicia tardía no es justicia, dice un adagio. Sí, mira, si yo tengo la impresión, Patricio, que esta situación de la mala justicia o de la justicia injusta o la justicia que tiene, como dices tú ahí, la venda corrida y ve perfectamente a quién tiene que entregar o no entregar justicia, es un mal, es un problema que viene desde los inicios de la República hasta el día de hoy. Son 200 años y tanto, 210 años, 214 años de injusticias. Pero como tú mismo decías, viene de antes de la República. Claro. Desde la conquista y la colonia, de la manera como se empezó a construir nuestro país. Bueno, nuestro país se ha construido en se ha construido en la injusticia, Patricio, y eso es lo que es, en la injusticia y en la desigualdad. Ahora, hay algunos casos que realmente, por lo menos a mí me dan asco, me conmueven, como el que mencioné de este violador Eduardo Macaya. Ajá. Pero no es el único, por supuesto. Está el caso del hijo de Carlos Larraín, que atropelló borracho a una persona, nunca pagó con un día de cárcel, a pesar de estar matado. Y así podríamos seguir. O sea, esta injusticia también tiene su raíz en la extrema desigualdad social, extrema desigualdad de la riqueza y la pésima distribución del poder. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes que el 1% de la población recibe el 11%, no, estoy mal, el 0,01% de la población recibe el 11% de la riqueza cotidiana, y así podríamos seguir, es bien difícil que haya justicia. Pero por supuesto hay que agarrarlo de uno u otro lado, porque no es decir, esto nunca va a mejorar. Y las cosas pueden mejorar, pero dependen también de la gente, de nosotros. No, yo tengo la impresión de que esto requiere un compromiso político e insertar en el proyecto histórico político que se levante la reivindicación de querer modificar la forma como se hace la justicia y se dicta justicia en el país. Yo tengo la impresión de que no podemos seguir aceptando más esta justicia injusta porque nos ofende nuestra propia calidad de ciudadanos. Nosotros podemos reclamar mucho con respecto a que el régimen político tenga que ser democrático, pero si nosotros no somos capaces de observar que la democracia no solo es un asunto de régimen político, sino que la democracia también tiene que estar en los otros poderes del Estado, como en el caso de la justicia, como también tiene que haber en la construcción de unas Fuerzas Armadas democráticas, la construcción de
de un sistema policial democrático. Eso de que todo tiene que ser militarizado, todo tiene que ser represivo, todo tiene que ser golpeador, castigador, no es democrático, no es democrático. Pero además eso es otro problema, que es el problema del control de la ciudadanía. Porque cuando tú tienes instituciones extremadamente verticales, que además tienen justicias de ellos especiales, nada te garantiza que no se transformen en nuevos ratones cuidando el queso. Claro, claro. Mira, ahí tú tocaste un tema. Por ejemplo, estamos esperando que la Corte Suprema decida si la justicia militar o la justicia civil, en esta división de roles de justicia, que es inaudito, ¿cierto?, con respecto a la muerte con Cristo en el norte de Chile durante su servicio militar. Franco, creo que era su nombre. Entonces, te das cuenta que ahí esos son resabios de algo que no debiera existir. Todos los crímenes que se cometen dentro de cualquier institución debían ser juzgados por la justicia civil y no por la justicia militar. Me recordaba el otro día un abogado, el compañero Texta Ferreiro, que justamente una de las cosas que más se discutió en la primera etapa constituyente y la convención fue la reforma del Poder Judicial. Y eso se perdió. Y se perdió porque se consideró por X razones, Z, que no favorecía. Esa convención, y cuando nosotros miremos con el paso del tiempo, con una mirada más reposada, más mesurada, más tranquila, menos apasionada, vamos a darnos cuenta que nos perdimos una gran oportunidad de abrir una ventana para iniciar transformaciones significativas en este país, que llevamos 4 años después de la revuelta y después de 2 años después de esa situación para volver a plantearnos una transformación. Lo que más me molesta, Patricio, con respecto a eso, es que ahora transformemos la revuelta en un objeto de estudio. ¿Ah? Entonces ahora ya porque vienen los 5 años, se van a cumplir el quinquenio de la revuelta y se están preparando distintas universidades y distintos grupos para hacer diferentes seminarios, análisis. Entonces terminamos cosificando la revuelta en un análisis sociológico, politológico, histórico, epistemológico, filosófico, etcétera, etcétera, pero como objeto de estudio. ¿Me entiendes? Sí, entonces, nos cambiamos la capacidad de ser subversivo, de haber sido destituyente, de haber sido claramente un momento de inflexión política para haber provocado cambio y no quedarse encerrado como estamos todavía en este presente que nos ahoga, y este caso de la invasión, mejor dicho, perdón, el allanamiento de Villa Francia es un golpe también a las memorias históricas, porque no se estaba solamente allanando un sitio para buscar a personas o buscar armas, sino que se estaba allanando la memoria de una mujer que había dedicado su vida, y sus hijos dedicaron también su vida a la defensa y a promover la emancipación de los sectores populares y del pueblo, como es la figura de Luisa Toledo. Ese era un golpe a esa memoria. ¿Qué respeto? Yo creo que por un lado nos salimos un poco del tema, pero por otro lado nos estamos encauzando a una pregunta que yo me hacía. ¿Cuál es la salida? Y en realidad, lo que la revuelta popular abrió fue la posibilidad de cambiar de raíz las instituciones. Sí. De una manera deformada, inventaron esto de la convención, que no asamblea constituyente. Y hay que decir que le salió bastante el tiro por la culata, aunque después consiguieron derrotar la propuesta y tal. Pero ninguna de las demandas populares que ocasionaron la revuelta ha sido contestada, ha sido satisfecha. No, ninguna.
Y ya comienzan a ver, a pesar de que hay un gran reflujo social y los analistas repiten muchos, comienzan a ver síntomas de descontento parecidos a los que hubo antes de la gran revuelta. Y yo diría que la única posibilidad de reformar este país, por ejemplo, terminar con la justicia injusta que dices tú, es con un gran levantamiento cívico, un gran levantamiento popular. No veo otra salida. Sí, mira, yo también pienso que las rupturas futuras, las rupturas que la sociedad o el pueblo o la gente, la ciudadanía, llámese como se llame, ¿cierto?, quiera realizar, no puede quedar solo encerrada en los espacios institucionales del régimen, sino que tienen que apuntar a tocar las estructuras de poder. Y una de las grandes estructuras de poder de esta sociedad ha sido intocada, como te decía, desde el año 90 hasta la fecha, que es el poder judicial. ¿Tú sabes cuántos recursos de amparo se presentaron durante la dictadura y cuántos de ellos fueron acogidos por la Corte Suprema para proteger a personas que habían sido detenidas o desaparecidas por las fuerzas represivas? Se presentaron, si no me equivoco, cerca de 35.000 y fueron acogidos no menos del 10% de eso. Sí. No menos del 10%. Y luego el Supremo dijo que lo tenían curco con el sí. tema de los desaparecidos, ¿no? Entonces, sí. Yo tengo la impresión que si nosotros no somos capaces como sociedad, como ciudadanos, de tomar conciencia de que estamos en manos de jueces injustos, no vamos a poder encontrar tranquilidad. Porque así como se cometen errores gravísimos, como dejar libre, por ejemplo, a un conjunto de personas que eran del Tren de Aragua en el norte, porque un abogado displicente no presentó pruebas para que no lo pudieran volver a mantenerle la prisión preventiva, y que era un abogado que era un ex carabinero, entre paréntesis, retirado. Tenemos también la injusticia enorme que significó dejar impune el lanzamiento, la caída, llámalo como tú quieras, para no pronunciarme sobre el hecho, de la caída de este joven, de este niño, al río Mapocho en una de las manifestaciones. Y ahí se dejó libre al carabinero Zamora, al ex carabinero Zamora, al cabo. Pero fíjate tú que hay una interpretación que debe tener y debe ser considerada. La justicia, que es injusta, como ya lo hemos dicho, siempre trata de probar la culpabilidad o responsabilidad de la persona, de una persona en particular frente a un hecho. Es decir, en este caso, no fue el cuerpo de carabineros ni las instrucciones que el alto mando o el alto o los jefes del momento entregaron a los carabineros que estaban en el pelotón de control de la seguridad o del orden público, que se fueron, arremitieron, ¿cierto? Atacaron a un grupo de manifestantes y dentro de esa acción el niño cae. Entonces, el buscar la responsabilidad individual, ¿cierto?, llevó a tener que probar efectivamente que el carabinero X o Z había lanzado al muchacho. Sí. Bueno, y eso era una gran dificultad. La intención de lanzarlo, cosa y tener la intención. ¿Cómo se prueba eso cuando un hombre que va corriendo sin saber qué se va a encontrar al frente, quién es el que está al frente, va a atacar a otro? Y que lleva la instrucción de detener, golpear o lo que fuera? Aquí no debió haberse individualizado una persona, sino que debe haber sido un juicio contra el conjunto de carabineros o contra la institución de carabineros por la forma que se ataca criminalmente a un grupo de manifestantes que no tienen los mismos equipos, no tienen las mismas condiciones. Los derechos de usar algún tipo de elemento disuasorio, porque Carabineros tiene el monopolio de la fuerza. De la fuerza, claro. Sí. Entonces ya es asimétrico
la Juan situación del Carlos, poder. lo siento, pero nuestro límite de tiempo ya está. Esto es injusto también, pues, que no... Pero, como siempre, en medio de nuestra indignación sincera, al mismo tiempo es un gusto escucharte, conversar contigo. Gracias, Patricio. Yo creo que también, ojalá esto se escuche, porque tenemos que hacer fuerza para iniciar un proceso de toma de conciencia de que la justicia en este país es injusta. Okay. Y no nos estamos refiriendo a la justicia que condena a los delincuentes, ¿eh? Cuidado. Estamos refiriendo a la justicia que tiene que ver con el poder político, fundamentalmente. Bueno, a veces ese poder también es delincuente y no los condena. Bueno, sí. Condena Sí, a otros. Exactamente. El tema del delito de cuello y corbata, como se le denomina, ¿no? Bueno, gracias, Patricio. Intentan que no se levante el secreto bancario por ninguna parte. Dicen que hay que combatir la delincuencia, pero es imposible combatir la mafia organizada, el crimen organizado con secreto bancario. Ese es otro tema que deberíamos conversar un día. Un día de esto. Listo, señor. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.